¿Han escuchado ustedes hablar de los pueblos aislados, no contactados, pueblos invisibles, pueblos en aislamiento voluntario y de los pueblos en contacto inicial? Pues bien, quiero que rompamos un poco esos conceptos preconcebidos de las películas de Indiana Jones o esas películas de aventuras donde realmente deforman la vida de estos pueblos, y nos centremos un poco en esa realidad social, económica, política, ideológica y cultural de los pueblos aislados y en contacto inicial. La Organización de las Naciones Unidas hace alrededor de 30 a 40 años pues se ha interesado mucho por la pervivencia de estos pueblos y han comenzado a lanzar unas políticas pues para que los diferentes estados se comprometan en la protección de los ámbitos de donde estos pueblos desarrollan esos aspectos culturales propios. Por lo menos de estos pueblos encontramos en continentes como el africano, Asia y en el continente americano. En el continente americano, sobre todo en lo que es Sudamérica, es donde se encuentran la mayoría de estos pueblos. En países como Brasil, Bolivia, un pequeño remanente en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Venezuela y especialmente en Colombia. Pues en Colombia tenemos tanto pueblos aislados como pueblos en contacto inicial. Vamos a definir qué son pueblos aislados primero, y luego sí hablamos de los pueblos en contacto inicial. Los pueblos aislados son fragmentos de pueblos, ¿sí?, o pequeños pueblos que decidieron hace muchos años, algunos tal vez siglos, vivir aislados del resto de la sociedad mayoritaria. ¿Por qué? Pues por condiciones en la época de la cauchería, por poner un ejemplo, porque decidieron por sí solos vivir aislados del resto de la sociedad para poder desarrollar normalmente sus actividades propias, ¿sí?, sin interferencia de otros pueblos, huyendo incluso algunos de la persecución, de la esclavitud, de todo ese tipo de aspectos, y por eso pues decidieron vivir autónomamente y ejercer esos ámbitos de cultura propia de estos pueblos. Generalmente estos pueblos se han ubicado en las zonas marginales de nuestros países, en zonas de muy difícil acceso por aspectos como grandes ríos, selvas, humedales, que en cierta forma les ha servido como barrera para que otros no intercedan en sus vidas normales. Estos pueblos indígenas también viven en sitios con unos niveles muy altos de diversidad biológica, que en cierta forma es lo que les ha permitido pues acceder a recursos tanto de flora como de fauna, ¿sí?, para el desarrollo normal de sus actividades de caza, pesca y recolección. En Colombia tenemos los pueblos indígenas aislados que se encuentran, los yurís, que se encuentran en el Parque Nacional Natural Puré, ¿sí?, entre los ríos Caquetá y Putumayo, en límites con Brasil. Pues son los más representativos y de los cuales hay evidencias más claras de su presencia, de su existencia. También los encontramos en el Parque Chiribiquete, donde se reporta la existencia de pueblos huitotos, de pueblos mirití, y de otros remanentes de otros pueblos, que de hecho pues el parque es el Parque Nacional Natural más grande de Colombia, y en cierta forma el parque se amplía para permitir la existencia y la pervivencia de estos pueblos. Los otros que se conocen son el pueblo Andaquí, en el Piemonte caqueteño, los municipios de San José del Fragua, Belén y Piamonte. Pero estos pueblos están asociados un poco más a esos rituales del yagé de los pueblos cofanes e inganos, y ellos dicen que ellos mantienen un contacto espiritual con estos pueblos y que son quienes los acompañan y les dan todo ese conocimiento de la selva y de las plantas medicinales. Pues de hecho, de los andaquíes,
que se extinguieron desde la época de la conquista y la colonia. Se habla de la existencia de ellos hasta hace la década del 70, más o menos 80. De hecho, en el municipio de Belén de los Andaquíes hay un monumento al último andaquí en homenaje a la existencia de este pueblo que se resistió a ser sometido por el español y posteriormente a ser absorbido por la sociedad mayoritaria. Lo otro son los pueblos indígenas en contacto inicial. Los pueblos indígenas en contacto inicial son también pequeños fragmentos de pueblos que han tenido una relación intermitente con la sociedad mayoritaria o una relación esporádica, contactos puntuales, de pronto intercambio de mercancías, acceso a algunas herramientas de metal sobre todo, o también producto de problemas asociados a enfermedades o a otro tipo de conflictos que les ha tocado pues establecer ese relacionamiento con la sociedad mayoritaria pues para poder salvaguardar su integridad física y cultural. Los pueblos, de todas formas hay políticas del Estado frente a estos dos pueblos, ¿no? Y el Estado pues debe garantizar, uno, la territorialidad, el espacio territorial de estos pueblos, pues para que ellos puedan ejercer esos ámbitos de cultura propia y seguir existiendo como autónomamente, ¿sí?, como pueblos indígenas en contexto inicial y no desaparezcan tanto física como culturalmente. La otra particularidad de estos pueblos es que el Estado también, además de garantizar sus territorios, debe garantizar el ejercicio de esa autonomía, ¿sí?, en su parte política, en su parte organizativa, en su parte espiritual, en esos rituales y esos mitos en los cuales generalmente son el soporte de estas comunidades. Otra política del Estado colombiano es la parte de la salud, en la cual el Estado debe estar preparado y debe tener planes de contingencia y protocolos para cuando se den estos contactos. Y porque de todas formas estos primeros contactos o estos contactos esporádicos generalmente son muy traumáticos, y porque los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial pues son pueblos que tienen un aparato inmunológico muy débil que los hacen vulnerables a cualquier tipo de enfermedades, sobre todo pulmonares o diarreicas, y pues como son comunidades demasiado pequeñas, pues fácilmente su población puede verse afectada, y en cierta forma en comunidades pequeñas de 50, 40, 60 individuos, pues la muerte de 4 o 5 puede romper esas estructuras sociales y poblacionales que pueden llevarlos a la extinción. Pero de todos estos pueblos yo quiero hacer un poco de énfasis es en el pueblo Mapayerri, que es un pueblo también en contacto inicial. Hace alrededor de 30 años, más o menos de 20 a 30 años, pues entraron en contacto con la sociedad mayoritaria. Este pueblo, quiero hacer énfasis en ello porque se ubican en las zonas de la Orinoquía colombiana, en zonas con ecosistemas de sabanas, matas de monte y bosques de galería. De todas formas, el pueblo Mapayerri es un pueblo demasiado pequeño. Son alrededor de un poco más de 70 individuos divididos en 3 grupos familiares o 3 núcleos familiares o 3 comunidades, de las cuales de esos 3, 2 viven todavía aún en aislamiento voluntario, y una sola de esas comunidades está en contacto inicial, que es la que hace como el puente o el referente pues para acceder a algunos recursos, a algunas herramientas de metal, para proveer a los pueblos que han decidido seguir en aislamiento voluntario. Lo característico también de estos pueblos es que tienen un patrón de asentamiento nómada y seminómada, ¿sí? Ellos no construyen viviendas estables, son campamentos temporales asociados también a la dinámica del río, o sea, a las aguas altas y aguas bajas. Esto, cuando hablamos de aguas altas y aguas bajas, las aguas bajas es la época de verano, donde los ríos disminuyen sustancialmente su caudal, y estos pueblos se dedican a actividades asociadas al agua, ¿no? La pesca, la caza de grandes anfibios y de reptiles, entonces cazan babillas, recolectan huevos de tortuga, pescan con arco y flecha y obtienen esa proteína animal, la cual suplementan con otras
productos que obtienen del bosque, ¿no? Como generalmente mucho palmas de azaí, palmas de canangucha, palma de 1000 pesos, palma de ceje, de las cuales obtienen una bebida muy nutritiva y proteínica, que es el suplemento alimentario de la proteína animal. Esa es en época de verano. En época de invierno, cuando el nivel de las aguas sube, estos pueblos indígenas se dedican a actividades más de recolección de otros frutos, ¿sí? O generalmente batatas, cogollos de palma, y a la cacería de algunos mamíferos, dantas, venados, armadillos, etc. Aquí hay una cosa muy particular en este pueblo, es esa forma de vida armónica que han tenido con la naturaleza. Precisamente en los últimos años, cuando las instituciones del Estado y otros pueblos indígenas y organizaciones sociales indígenas, pues para buscar su protección y su conservación, pues han entrado en contacto, y de todas formas el gobierno y el Ministerio de Salud pues ha lanzado unas políticas, unos protocolos de prevención frente a la actual situación del COVID. ¿Sí? Como hablábamos antes, por tener un aparato inmunológico más no asociado a esa forma de vida nuestra, pues estas enfermedades como el COVID o epidemias como el COVID los hace demasiado vulnerables a estos pueblos. Por lo tanto, hay que evitar el contacto, y hay una política del Estado y de todas las instituciones y las organizaciones sociales por esta temporada, no tener contacto con estos pueblos para no llevarlos a su extinción física y cultural. Hay que apoyar a los pueblos indígenas en contacto inicial y aislados.